estudiantes de su barrio. Me toca hablar de los delitos sexuales. Los delitos sexuales constituyen la manifestación de agresividad humana que remonta del principio de la humanidad en su existencia, y el comportamiento sexual en el área de la conducta humana en la más difícil establecer el límite entre normal y lo anormal, pues no existe referencia externa que nos permitan establecer puntos cortos y claros, ya que estos están en buena parte determinados por el contexto social y cultural en que se desenvuelve el sujeto, además de su propio criterio personal. Existe dificultad para discriminar entre conductas sexuales y normales o anormales. En ese sentido, mediante este trabajo de investigación, trataremos de abordar tales aspectos y discriminatorios de manera de entender a la luz de la psiquiatría forense cuando lo atinente al sexo traspasa la línea de lo normal o lo anormal, cuando una condición normal de sexualidad o por el contrario entra en la esfera delictiva. Delitos sexuales. La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y turismo. Un caso muy ilustrativo es la niña Mary Ellen Wilson, Nueva York, en 1874, quien recibía maltrato físico reiterado por su parte de su familia adoptiva. La denuncia la hace un asistente social de la comunidad no progresaba por la carencia de leyes en la defensa de los niños, hasta que un juez, basándose en la ley contra la crueldad hacia los animales, logró liberarla y asignarla a una familia normal. De allí surgió además la creación de la primera organización contra la crueldad hacia los niños en los Estados Unidos. Otro concepto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que el abuso sexual ocurre cuando un adulto, que puede ser familiar o amigo o conocido, en realidad apto para obtener estimulación o gratificación sexual de un niño, así como la explotación a través de la fuerza, coacción o persuasión. Por otro lado, tenemos a la Asociación Mundial de Salud. Ha utilizado para el maltrato de los niños la siguiente definición: el abuso o maltrato de menores abarca todas las formas de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño o en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. El abuso sexual infantil es un tipo de violencia que impacta significativamente a las sociedades de todo el mundo, sin distinción de raza, cultura, sexo o religión o condición social. No obstante, aún en la actualidad son pocos los casos que se conocen, debido principalmente a los obstáculos que se presentan al intentar establecer una definición y clasificación precisa, al desconocimiento de los criterios para su detención y diagnóstico, la dificultad para su investigación, la invisibilidad de las repercusiones y el manejo terapéutico inadecuado. Es ampliamente conocido que el abuso sexual infantil no detectado o tratado deriva a una amplia gama de enfermedades físicas y psicológicas que las víctimas pueden arrastrar durante el resto de su vida. Sin embargo, diversas investigaciones demuestran que los niños que expresan, comprenden e integran los hechos tienen secuelas mínimas, llegando incluso a desarrollarse con normalidad, mientras que aquellos que no reciben la atención y el cuidado necesario son más vulnerables a nivel físico y emocional. Igualmente se encuentran más expuestos a la revictimización, pudiendo reproducir transgeneracionalmente el trauma en el plano social. Por otro lado tenemos el grooming. Se define como el acoso o acercamiento a un menor ejercido por un adulto con fines sexuales. Concretamente se refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un niño o niña, con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor, incluyéndose en este desde el contacto físico hasta relaciones virtuales y la obtención del pornografía infantil. El grooming también se determina, además, una serie de fases por las que el adulto consigue hacerse con la confianza del menor y consumar el abuso. Primero, contacto de acercamiento. El acosador contacta con el menor a través de diferentes servicios como puede ser mensajería instantánea, chat o redes sociales, y habitualmente finge ser otro menor de edad, similar físico que le puede resultar atractivo, similitud con su gusto, etc. Incluso puede llegar a enviarle imágenes de otro niño que haya conseguido en internet, haciéndole pasar por este mismo menor. El artículo de la República de Venezuela enmarca la concepción del Estado de Derecho, Social y Justicia
y democrático y establece que uno de los pilares es el desarrollo de las personas en la sociedad. Es así que el derecho penal, por medio de la norma prohibitiva, protege dicho interés social al que le asigna el valor del bien jurídico tutelado. En ese orden de ideas, las consideraciones sobre el bien jurídico en los delitos sexuales, como son, entre otras cosas, la buena costumbre y el buen orden de la familia, la dignidad sexual, la libertad sexual y la violencia de género. El artículo 78, los niños y niños adolescentes son sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán, desarrollarán los contenidos de esta Constitución. La Convención sobre los Derechos Humanos del Niño y Niña de tratados internacionales en que esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán la prioridad absoluta, protección integral, para la cual se tomará en cuenta su interés superior de las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado tenemos el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Establece: quien realice actos sexuales con niño o niño, participe en ello, será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica la penetración genital, anal o oral, la prisión será de 5 a 10 años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda, vigilancia, la pena se aumentará en una cuarta parte. El artículo 260, el abuso sexual de adolescentes. Quien realice actos sexuales con adolescentes contra su consentimiento o participe en ellos, será penado o penal conforme al artículo anterior. Los tipos de delitos sexuales son pederastía, pederosis y pedofilia. Vamos a hablar de la prevención. Atender a la diversidad de factores individuales y sociales que puedan contribuir al inicio del comportamiento de abuso y agresión sexual, también deberá emplearse distintas medidas de prevención de estos delitos, que cubran los ámbitos de la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria. Haría referencia aquí a todas aquellas intervenciones educativas generales en la familia y a las cuales relativas a la educación sexual y de los jóvenes. La prevención secundaria nos obliga al diagnóstico temprano y a la aplicación de medidas terapéuticas oportunas y eficaces en las áreas biológicas, psicológica y social, tanto a la víctima como al agresor. La denuncia oportuna y la disponibilidad real y eficaz de equipos transsectoriales de atención forman parte de fórmulas exitosas. Esta etapa necesita del apoyo organizativo y financiero oficial de los servicios relacionados, tanto públicos como privados. La prevención de la violencia en general y de los maltratos contra los niños en particular es una tarea de largo aliento en todos los países del mundo. Desde el sonado caso de la niña Emily Ellen Wilson en 1874 se ha redactado y aplicado con éxito muy relativo numerosas normas y leyes dirigidas a la eliminación de los maltratos y a las sanciones contra los infractores. Es indispensable que los niños reciban afecto continuo de sus padres y demás familiares, lo cual forma parte de la atmósfera de la seguridad que es indispensable para su desarrollo emocional. La solución de dificultades sin el uso de violencia es muy importante como parte de la educación y como ejemplar permanente. Recomendaciones en caso de ser padre de la víctima. Ofrecer seguridad y tranquilidad. Esto permite que el niño o niño adolescente verbalice lo que sucedió. Evitar gritos y palabras como yo te lo dije, las cuales son acusaciones que reprimen más a un niño. No emitir juicio de valor. Mantener control cuando haya pasado el tiempo desde que ocurrió el abuso sexual. No hacer que el niño se sienta culpable. Se recomienda llevar al niño a un proceso de psicopedagogía debido a que puede haber una incidencia neurológica. Consejo para un buen uso de la red. El primer paso que hay que dar para evitar esta situación en el desarrollo de la buena labor de prevención en 3 líneas. 1. Enseñando al menor a utilizar Internet y a las herramientas, programas y servicios de forma segura. Educando al menor para que cuente con un sentido crítico a la hora de adoptar y aceptar a desconocidos en las redes sociales, juegos online, servicios de mensajería y aprende a configurar las opciones de privacidad que ofrecen estos servicios para determinar qué información es accesible para los demás. 2. Aprovechar la publicación de noticias sobre a los medios de comunicación para comentar con el menor por qué suceden estas cosas o incluso para preguntar directamente si en algún momento ha sido acosado o si conoce algún entorno, algún caso de esta característica. Conclusiones. El abuso sexual en menores es una problemática alarmante que le atañe a todos los países del mundo, pero es un tema ampliamente que aún hace falta investigar. Todo niño puede ser
víctima del abuso sexual, independientemente de su género, físico, trasfondo socioeconómico, familiar y demás. Al igual que cualquier puede ser perpetrador. Si bien es cierto que en general se tienen datos acerca de la epidemiología y consecuencias de la violencia sexual, no es válido ceñirse a ellos o a los estereotipos que la población suele tener. Siempre se deberá tener la suspicacia para no desapercibir las posibles agresiones que se pueden detectar y denunciar a lo largo de la vida laboral o social. Finalmente, todos los países deberían estudiar la prevalencia de este tipo de violencia con el fin de dirigir más efectivamente las medidas preventivas y estudiar a fondo los cuales de estas traerán mayores beneficios para su población. Por su atención, muchas gracias.